Cuando el mundo piensa en las Islas Canarias, piensa en vacaciones. Piensan en turistas europeos con quemaduras de sol, bebiendo piñas coladas en la playa de Maspalomas, disfrutando de un clima perfecto de 25 grados todo el año. Te venden la idea de que es un paraíso pacífico flotando frente a la costa de África. Pero dale la espalda al mar. Mira hacia el centro de la isla de Gran Canaria. Ahí no hay playas de arena blanca, hay un monstruo dormido. Un laberinto de montañas esculpidas por erupciones volcánicas violentas, atravesadas por las carreteras más retorcidas, estrechas y peligrosas de toda España. Antes de continuar, suscríbete y deja tu like, porque lo que pasa en estas carreteras no es para cualquiera. Bienvenidos al Rally Islas Canarias. Durante décadas, esta fue la joya de la corona del Campeonato Europeo, ERC, el secreto mejor guardado de los puristas del asfalto. La historia del Rally Islas Canarias no es un capricho plástico del marketing moderno ni una invención artificial de las redes sociales. Esta carrera arrastra un legado de sangre, sudor y gasolina de alto octanaje que se remonta a las brumas de 1977, cuando el mundo del automovilismo la bautizó con su nombre clásico, comercial e inmortal, el Rally El Corte Inglés. Durante casi medio siglo de batalla sin tregua contra el cronómetro, este asfalto fue el territorio sagrado, el altar de sacrificios del Campeonato de España y del Campeonato Europeo de Rally, ERC. Pero los isleños, la indomable gente de las Canarias, no son fanáticos convencionales. Poseen una de las culturas de off-road y asfalto más rabiosas, obsesivas y fanáticamente leales de todo el planeta Tierra. Para un canario forjado en la montaña, el rally no es un simple pasatiempo dominical, es una devoción pagana. Semanas enteras antes de que el primer motor de competición detone en la línea de salida, los devotos suben a las cumbres en caravanas interminables, acampan al borde mismo de acantilados vertiginosos y construyen auténticas ciudades efímeras en los vértices de las curvas, dispuestos a sufrir las inclemencias del clima solo para ver pasar a los coches durante 3 fugaces y estruendosos segundos. La cúpula directiva de la FIA, Federación Internacional del Automóvil, presenció desde sus oficinas este nivel de locura febril, evaluó el desafío técnico casi sádico de las intrincadas carreteras de la isla y, finalmente, se rindió a la evidencia, otorgándole a las Islas Canarias el premio máximo y definitivo, un asiento oficial y permanente en el Campeonato Mundial de Rally, WRC, para las históricas temporadas 2025 y 2026 con previsiones hasta 2029. Fue un anuncio sísmico que provocó un terremoto en los cuarteles generales de los equipos de fábrica, Toyota, Hyundai, M Sport Ford. Pasar del certamen europeo al asedio global del WRC significa que ya no estás compitiendo con los dóciles coches de la categoría Rally 2, estás trayendo a las bestias aligeradas del grupo Rally 1, puras máquinas de combustión interna escupiendo fuego y 380 caballos de fuerza, a una isla despiadada donde las carreteras y caminos de herradura fueron trazados originalmente para mulas de carga en la rudeza del siglo XIX. Es, literalmente, el equivalente automovilístico de intentar meter a un tiburón blanco adulto en una minúscula pecera de cristal. Si le preguntas a un piloto veterano qué hace especial al Rally de Croacia, te dirá que el asfalto resbala como hielo. Si le preguntas por el Rally de Córcega, te dirá que tiene 10.000 curvas. Pero si le preguntas por las Islas Canarias, la respuesta siempre es una sola palabra: grip, agarre. Un agarre tan alto, tan antinatural y tan violento, que destruye a los coches desde adentro hacia afuera. ¿Por qué el asfalto canario es diferente al resto de Europa? Todo se reduce a la geología. Gran Canaria es una isla de origen volcánico. Cuando las autoridades locales pavimentan las carreteras de las montañas, no usan la misma mezcla de alquitrán y grava suave que usan en Francia o Alemania. Usan un material local llamado picón. El picón es ceniza y piedra volcánica pura triturada, mezclada directamente en el asfalto. Visualmente, la carretera parece normal, pero microscópicamente, el asfalto canario es como una lija industrial de grano grueso. Los bordes afilados de la piedra volcánica se clavan en los neumáticos de los coches de rally. La neta, el resultado físico es alucinante. La ventaja, el nivel de tracción es estúpido. Los pilotos pueden frenar 20 o 30 metros más tarde de lo que dictan las leyes de la física normal. El coche no patina, se clava en el piso como si tuviera garras. Puedes tomar curvas cerradas, horquillas, a velocidades que en cualquier otro país te mandarían directamente al muro. La maldición, ese agarre mágico tiene un precio de sangre. La fricción brutal contra el picón volcánico genera temperaturas volcánicas en las llantas. Un neumático blando de compuesto WRC puede alcanzar su temperatura máxima de operación en menos de 2 kilómetros. A partir de ahí, el neumático empieza a sufrir blistering, ampollas. La goma literalmente se derrite, hierve desde adentro y se arranca en pedazos, graining. Si un piloto ataca demasiado en los primeros 10 kilómetros de una etapa cronometrada, para cuando llegue al kilómetro 20, sus neumáticos de $500 estarán lisos, en los alambres, y el coche pasará de tener un agarre divino a deslizarse sobre jabón.
La gestión de los neumáticos en las Islas Canarias no es táctica, es pura supervivencia. El piloto tiene que conducir con la suavidad de un cirujano mientras toma curvas a 150 km por hora. Si eres agresivo con el volante, la isla te cobra la factura en caucho quemado. El desgaste de los neumáticos sería un problema fácil de resolver con matemáticas de computadora si el clima fuera estable. Pero Gran Canaria no es un continente plano, es un volcán masivo que se eleva desde el nivel del mar hasta casi 2000 metros de altura en el Pico de las Nieves. Y esta elevación extrema en el medio del Océano Atlántico crea un fenómeno meteorológico aterrador. Los lugareños lo llaman la panza de burro o el microclima insular. El parque de asistencia, donde los mecánicos arreglan los coches, suele estar abajo, en Las Palmas o en la costa, donde hace un sol brillante y 25 grados centígrados. Los ingenieros ven el cielo azul, sonríen y le montan al coche 4 neumáticos slicks de compuesto duro para soportar el asfalto abrasivo. El piloto arranca y empieza a subir la montaña hacia pueblos como Tejeda, Valleseco o Artenara. Y de repente, al cruzar la barrera de los 1000 metros de altitud, el cielo desaparece. El choque de los vientos alisios del Atlántico contra la montaña fría crea una capa de nubes densas y lluvias repentinas que se estancan en la cima. En cuestión de 5 minutos, el piloto pasa de estar sudando a 25 grados centígrados bajo el sol, a estar inmerso en una niebla tan espesa que no puede ver más allá del capó del coche, lloviendo a cántaros y con la temperatura cayendo a 8 grados centígrados. El terror de la monta cruzada, cross mounting. En este escenario, tener neumáticos duros y lisos es una sentencia de muerte. El agua fría los convierte en bloques de plástico duro sobre el asfalto mojado. Para sobrevivir a este infierno bipolar, los pilotos de rally recurren a la técnica más esquizofrénica del deporte, la monta cruzada. Ponen un neumático de asfalto seco en la rueda delantera izquierda y trasera derecha, y neumáticos de lluvia extrema en la rueda delantera derecha y trasera izquierda. El coche se vuelve asquerosamente inestable e impredecible. El volante da latigazos hacia los lados cuando frenas, porque una rueda tiene agarre perfecto y la otra está patinando. Tienes que manejar un monstruo asimétrico al borde de un acantilado sin ver nada por la niebla, confiando ciegamente en que tu copiloto no se equivoque al leer el cuaderno de notas. Si el copiloto dice derecha 5 a fondo y resulta ser una derecha 2 cerrada, no hay zona de frenado que te salve. En la era aséptica y contemporánea de los rallies modernos, la seguridad es la obsesión institucional y la prioridad número 1 de la FIA. Exigen escapatorias kilométricas, barreras de deformación absorbentes y nidos de protecciones acolchadas. Pero por muchos decretos legislativos que firmen en París, no puedes alterar la geografía inquebrantable de una isla esculpida a martillazos en duro basalto. En las cumbres de Canarias, el margen de error es absoluta, clínica y matemáticamente cero. A diferencia del laberinto técnico del rally de Córcega, donde a veces chocas contra la madera indulgente de los árboles, o los traicioneros caminos de Cerdeña, donde te zambulles contra matorrales espesos, las Islas Canarias te ofrecen un menú de 2 opciones directas de destrucción si te pasas un solo milímetro en el punto de frenada. El lado interior, los muros de piedra implacable. Para rascar décimas de segundo cruciales al reloj, los pilotos están obligados por la física a cortar las curvas, rozando peligrosamente el vértice interior de la calzada. Pero en Canarias, el lado interior de la montaña está fortificado por pesados muros de contención construidos a mano con piedra volcánica maciza por tenaces granjeros hace más de 100 años, o por enormes rocas de basalto incrustadas directamente en las entrañas de la pared natural. Tocar estas rocas no es un beso cariñoso que te abolla la pintura de la carrocería. La piedra volcánica es de una dureza tan prehistórica que si rozas el muro con la llanta de aleación a 100 km por hora, la piedra no cede ni un centímetro. Literalmente te arranca el conjunto de la suspensión por completo, amortiguador, disco de freno al rojo vivo, semieje y llanta, de un solo e irreversible impacto sordo. El coche queda instantáneamente mutilado en el acto, escupiendo la sangre caliente de su aceite de transmisión sobre el asfalto. El lado exterior, la faringe del barranco. Si el muro ciego de piedra negra te asusta, el lado opuesto te hiela la sangre en las venas. El flanco exterior de las curvas suele terminar en un minúsculo pretil de piedra histórica, o, a veces, en absolutamente nada, y luego el vacío insondable de un barranco. Son gargantas tectónicas profundas y caídas verticales que se desploman sin aviso desde los 50 hasta los 400 metros de profundidad. No hay frondosos árboles que amortiguen tu caída, solo rocas escarpadas y afiladas esperándote con paciencia hasta el fondo del valle. Conducir a 180 km por hora sabiendo que a tu derecha respira el abismo requiere apagar deliberadamente el instinto de supervivencia del cerebro humano. El nivel de compromiso mental y la resistencia psicológica extrema que exige el asfalto canario quiebra la voluntad y el espíritu de los pilotos novatos en cuestión de horas. Solo los veteranos curtidos, aquellos con nervios forjados en acero de grado militar, pueden soportar esta presión asfixiante durante los 3 interminables y agónicos días que dura el rally.
El Rally Islas Canarias es mundialmente famoso por ser el cementerio de las teorías mecánicas. Aquí, la potencia bruta y la tracción integral no siempre garantizan la victoria. Para entender esto, tenemos que retroceder a la época dorada de los años 90 y principios de los 2000. La era de los F2 Kit Cars, coches de Fórmula 2. En esa época, el campeonato mundial estaba dominado por los monstruosos World Rally Cars de tracción en las 4 ruedas, Subaru Impreza WRC, Mitsubishi Lance Evo, Toyota Celica GT4. Pesaban mucho y usaban el sistema 4x4 para generar tracción en la tierra. Pero marcas francesas como Peugeot, con su alucinante 306 Maxi, y Citroën, con el Sara Kit Car, tomaron otro camino. Construyeron coches de tracción exclusivamente delantera. Eran súper anchos, bajísimos, pesaban 300 kilos menos que los coches 4x4 y tenían motores de 2.0 litros atmosféricos que giraban a 10.000 revoluciones por minuto aullando como motosierras rabiosas. Cuando estos Kit Cars llegaron al asfalto de las Islas Canarias, con su agarre mágico de picón volcánico, ocurrió la mayor humillación en la historia del rally. Los pesados y potentes coches 4x4, pilotados por superestrellas mundiales, no podían hacer nada. Los Kit Cars franceses de tracción delantera, siendo mucho más ligeros y ágiles, devoraban las curvas cerradas y frenaban en una fracción de la distancia. Ganaron rallies absolutos en asfalto humillando a los gigantes de tracción integral. Y en estas carreteras se forjaron leyendas del asfalto. El matador, Carlos Sainz, demostró su supremacía aquí con sus impecables trazadas, ganado el rally en múltiples ocasiones. Pero el verdadero terror de los equipos oficiales eran los pilotos locales. Tipos como Luis Monzón, héroe absoluto de Gran Canaria, que conocía cada maldita piedra, cada bache y cada parche húmedo de la isla. Cuando Monzón corría aquí en los años 92.000 con sus Peugeot 306 Maxi, o más tarde con Mini WRC o Skodas, los pilotos oficiales que venían de Francia, Inglaterra o Finlandia temblaban de miedo. Ganarle a un piloto canario en su propia isla es una tarea casi estadísticamente imposible. Ellos tienen el mapa de la montaña tatuado en el cerebro. Correr un rally mundial no se trata solo de girar el volante. Se trata de dinero, ingeniería y, sobre todo, logística militar. Y aquí es donde las Islas Canarias se convierten en la pesadilla de los gerentes de los equipos del WRC. Cuando el rally se corre en Portugal, España o Croacia, los grandes equipos de fábrica simplemente cargan sus gigantescos camiones Hospitality de 18 ruedas en su sede en Alemania o Finlandia y manejan por las autopistas europeas durante un par de días hasta llegar al parque de servicio. Si durante la carrera se rompe un motor o un chasis, pueden mandar a un tipo en una van a manejar toda la noche para traer una pieza de repuesto desde la fábrica principal hasta la carrera. En Gran Canaria, estás en una prisión en medio del océano. Para llevar el armamento pesado del WRC a la isla, los equipos tienen que conducir sus convoys de camiones millonarios hasta el sur de España, normalmente el puerto de Cádiz o Huelva. Desde ahí, los camiones son subidos a enormes ferries de carga y deben realizar un viaje marítimo cruzando el océano Atlántico que puede durar más de 30 horas. La trampa del aislamiento. Esto cambia por completo la estrategia del fin de semana. No puedes cometer errores de logística. Si el viernes por la mañana tu piloto estrella toma una curva mal, choca contra un muro de piedra volcánica y destruye el diferencial trasero, y resulta que los mecánicos solo trajeron un diferencial de repuesto que ya usaron en otro coche, el rally se acabó. No puedes llamar por teléfono a Alemania para que te manden otro diferencial por mensajería en 3 horas. Estás a más de 1000 kilómetros del continente europeo. Lo que tienes en tu camión en el puerto de Las Palmas es todo lo que tienes para sobrevivir al fin de semana. Esto genera una presión asfixiante sobre los mecánicos y los pilotos. Cada rasguño en la fibra de carbono, cada golpe en los riñes, cada pieza que se desgasta de forma imprevista por la lija del asfalto canario, se convierte en una crisis de estado en el garaje del equipo. Con la llegada oficial y triunfal del WRC a las Islas Canarias para el histórico ciclo 2025 a 2026, las armas de asedio que castigarán sin compasión este asfalto son especies profundamente distintas a los ágiles Kit Cars de los 90 e incluso a lo que el campeonato fue hace apenas unos meses. Debido a un dramático terremoto reglamentario firmado por la FIA a finales de 2024, la categoría reina ha sufrido una mutación mecánica brutal. Olvídate de los pesados y electrificados híbridos de 500 caballos que definieron las últimas 3 temporadas. La clase Rally 1 ha sido despojada sin piedad, y con el bisturí de la normativa, de sus complejas baterías y motores eléctricos de 100 kilovatios, todo en una cruzada desesperada de los equipos por reducir los costos operacionales prohibitivos y recuperar la pureza analógica y brutal de las carreras.
Estamos hablando ahora de bestias concebidas para la combustión interna exclusiva, máquinas desnudadas hasta los huesos de todo lo superfluo. Mantienen incrustado en su pecho el rabioso motor de gasolina turbo de 1.6 litros, pero ahora la FIA los obliga a respirar a través de una garganta más estrecha, una brida restrictora de apenas 35 milímetros que estrangula y limita su furia termodinámica a unos 380 caballos de fuerza absolutos. Sin embargo, la verdadera pesadilla y el desafío supremo para la lija volcánica canaria ya no es lidiar con el colosal y artificial torque eléctrico instantáneo del pasado, sino gobernar la nueva y agresiva agilidad psicópata de estos coches. Al extirpar el complejo sistema híbrido, las máquinas han perdido 80 kilos de peso muerto de golpe, hundiendo la báscula de la FIA a unos esqueléticos, nerviosos y puristas 1180 kilos. Imagínate la escena en tiempo real. El piloto llega disparado como un misil a una horquilla ciega y cerrada en la empinada y sinuosa subida a Tejeda. Pisa el freno con una violencia seca a 150 km por hora, haciendo bailar la saga y girando el coche casi desde cero, valiéndose únicamente de la pura y matemática transferencia de masas, sin peso extra de baterías que lo empuje tontamente hacia el precipicio. En el vértice mismo de la curva, el piloto hunde el pie derecho en el acelerador a fondo, buscando tracción desesperadamente. Al carecer del antiguo e instantáneo golpe de energía eléctrica, el motor turbo de 380 caballos tiene que empujar desde abajo, gruñendo mecánicamente mientras la repentina ligereza del chasis de 1180 kilos presiona los compuestos Hankook contra la sanguinaria lija volcánica. El nivel de estrés de torsión analógica que sufren los semiejes, la transmisión mecánica pura y los neumáticos torturados en ese instante microscópico de aceleración es suficiente para partir en dos el acero templado de mala calidad. Si la configuración de los diferenciales no es la absolutamente correcta, si el mapeo del motor no es perfecto, el coche va a derretir sus propias llantas en un inútil y humillante giro de ruedas durante solo 5 tramos. Los ingenieros de geometría de suspensión de Toyota y Hyundai van a tener que practicar pura magia negra y sacrificar horas frente a sus computadoras para configurar los amortiguadores y tensar las barras estabilizadoras de forma que el coche sea rígido como un monoplaza de Fórmula 1 para exprimir cada onza del endiablado agarre, pero lo suficientemente dócil y elástico para no despedazar la goma contra el picón en las salidas enfurecidas de las curvas. ¿Será una cátedra dictada en asfalto sobre ingeniería purista, sin muletas eléctricas, o se convertirá en un desastre humillante televisado en directo a nivel mundial? El Campeonato Mundial de Rally no es ajeno a las carreteras de asfalto. No es solo un rally, es una trampa de la naturaleza diseñada para romper el ego de los pilotos europeos. Si vienes a esta isla creyendo que vas a ir a fondo desde el kilómetro cero, la lija de piedra volcánica derretirá tus llantas antes de que llegues a la mitad de la etapa. El lugar donde el asfalto muerde de vuelta. Y cuando los semáforos se apaguen y los monstruos híbridos comiencen a escalar el volcán rugiendo a más de 8000 revoluciones por minuto, el mundo entero entenderá por qué, en este archipiélago perdido en el Atlántico, solo sobreviven los que le tienen el máximo respeto a la montaña. Y ahora te pregunto, ¿crees que este es el rally más desafiante del mundo, o hay otro que lo supera? Te leo en los comentarios. Nos vemos en otro video.